Hola, un saludo muy especial. Hoy nuevamente cumpliendo con la cita en el Evangelio según San Marcos, quien nos ha estado enseñando cómo ser de influencia, cómo ser de impacto. Y hoy el Evangelio según San Marcos nos trae una nueva enseñanza y unos nuevos principios importantes que son necesarios para que podamos hacer esta tarea que nos ha encomendado el Señor. Pero antes quiero elevar una oración de gratitud al Señor. Padre Celestial, una vez más, muy agradecidos por tu bondad y misericordia para con nosotros. Gracias por el sustento y el cuidado que tienes de nosotros día tras día. Hoy estamos agradecidos porque a pesar de estar en una condición difícil, nuestro planeta y todo el mundo, con esta situación de salud, con tantas muertes por delante, con tantos momentos difíciles, familias adoloridas y tristes. Hoy queremos darte gracias porque nos has cuidado y nos has guardado en medio de una tribulación tan fuerte como esta. Queremos pedirte que bendigas a todas las familias que han perdido seres queridos y que ellos puedan recibir tu consuelo. Ahora te pido que nos ayudes a poder entender tu palabra y que a su vez nosotros podamos extraer de ella esos principios y valores que tú tienes para nuestra vida y así poder ser creyentes de influencia en un mundo que tanto te necesita. Padre, gracias. La gloria para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy meditaremos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos 13 al 17. Y aquí vamos a mirar cómo Jesús impacta a un hombre pecador. Pasos para llegar a ser de influencia. Aquí Jesús nos enseña cuáles son esos pasos necesarios para que podamos influenciar el mundo. Mire conmigo lo que dice el texto. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta historia está enmarcada por el llamamiento que Jesús le hizo a un hombre llamado Leví, que también le conocemos como Mateo, quien escribió el Evangelio. Leví fue llamado, es un pecador llamado a la salvación. Y aquí encontramos qué pasos muestra Jesús para que lleguemos a ser nosotros de influencia. El primer paso es el llamamiento. Días atrás ya habíamos hablado de un llamado y aquí Jesús nos muestra en el versículo 13 que venía él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Ese sígueme es un llamado personal que Jesús le hace a Leví. El primer paso entonces es el llamamiento. Un llamamiento que se caracteriza por ser personal. Un llamamiento que no es cuadrado, no es planificado. Yo te digo y tú me respondes. No, es un llamamiento eficaz donde el Señor se acerca a él y con toda la autoridad le dice:
sígueme. No hubo ni oración, no hubo decisión de fe, no hubo ni tiempo de modular algo. Lo único que hizo Mateo fue levantarse ante ese llamamiento eficaz que Dios hizo en su vida y le siguió. Es eficaz porque Jesús era quien ya conocía el corazón de Leví. Jesús acá no está improvisando. Jesús acá no está haciendo algo que se le atravesó y que simplemente iba por la calle y le dio el grito, ¡hey, sígueme! No, Jesús ya sabía y efectuó ese llamamiento eficaz. Pero no solamente es un llamamiento personal y eficaz, es un llamado al corazón. No es un llamado simplemente a ser parte de un grupo, de una colectividad, de una religión. No, es un llamamiento al corazón. Con las palabras, lo que hizo Jesús fue traspasar el corazón de Leví, como lo dice su palabra, como lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí yo encuentro a Jesús haciéndole un llamado al corazón de Leví. Ese es el primer paso, llamado. El segundo paso que yo veo acá es una reacción. El siguiente paso es esencial. No es simplemente llamar. Tiene que haber una reacción. La reacción en el versículo 14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Levantándose, le siguió. Dejó todo. En San Lucas capítulo 5 versículo 28 está este mismo pasaje. Y allí dice que se levantó y lo dejó todo, dejándolo todo. Dejó todo atrás. Para poder aceptar el llamamiento de Jesús hay que dejarlo todo. Yo no puedo seguir a Jesús todavía sin soltar los afanes de este mundo. Yo debo dejarlo todo por seguir a Jesús. Ese es el siguiente paso para poder ser de influencia. Ser llamado, pero también reaccionar. Y la reacción es levantarme y dejarlo todo. Y por último, seguirlo. La reacción de Mateo es seguir a Jesús. Es un seguimiento sincero. Es un seguimiento contundente, completo, no a medias. Es un seguimiento convencido de que Él era su Salvador. Pero también veo que el siguiente paso para poder llegar a ser de influencia, además del llamamiento, además de la reacción de salir y seguir a Jesús, es experimentar una transformación. Para poder yo ser de influencia necesito experimentar la transformación de Jesús en mi vida. Si usted nota, el versículo 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. El siguiente paso es transformación. ¿Notaron el proceso? Llamamiento. Reacción. Me levanto. Le sigo. Voy tras él. Dejo todo atrás. Y 3. Hay una transformación de vida. No es simplemente seguir mi vida cotidiana. No. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio. Mateo experimentó cambio aquí. Lo invitó a su casa, invitó a sus amigos, a los que también trabajaban con él como publicano.
a los discípulos y otros más que le seguían, vengan para mi casa. ¿Qué es lo que está significando este pasaje? No es que yo apenas crea en Jesucristo, todo el mundo para mi casa. No, lo que está demostrando este pasaje es que hubo una transformación en el corazón de Leví, que también le conocemos como Mateo. Hizo un gran banquete. No es que todos los que creamos en Jesús entonces inmediatamente a comer a la casa. No, es demostrar con hechos mi transformación. Invitó a una cena, en la época eso era importantísimo, era hacerte parte de los míos. Y Leví no le importó lo que la sociedad dijera, pues yo soy un publicano o era un publicano, ahora sigo a Jesús, pues entonces invito a todos los que son publicanos, vengan a mi casa, vengan que allá va a estar el Señor. No le importó la opinión. Así los fariseos estuviesen por allí murmurando, ¿cómo se les ocurre comer con publicanos? ¿Cómo se les ocurre comer con pecadores? Pues a Mateo no le importó eso. Demostró con hechos, con estos hechos, que había una transformación en su vida. Y cuando ese proceso pasa, cuando estos pasos se dan, llamamiento es el primer paso. Segundo paso, reacción. Lo dejo todo, me paro, voy, te sigo. El siguiente paso, el tercer paso, una transformación. Demuestro que he sido transformado. El cuarto paso es muy interesante. Viene una respuesta de Jesús. El cuarto paso será una respuesta que Jesús nos va a dar. Versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí Jesús no nos está enseñando de que nuestros amigos deben ser los más pecadores. No está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo Jesús es que nos manda un mensaje claro de que Él vino fue a salvar a pecadores. Cuando Él llama, Él con todo su poder, su capacidad y su modelo de influencia que nos deja a nosotros, hoy Jesús nos dice a nosotros que nosotros también debemos tener la misma tarea, el mismo desempeño que Él hizo. Ir y predicarle. ¿A quiénes? A los necesitados. Por eso, la ley es para los soberbios, para taparles la boca, pero la gracia es para los humildes, para aquellos que reconocen que necesitan del Señor. Nosotros debemos ir. Esa respuesta de Jesús es una lección para Leví, es una lección para mí, es una lección para ti, es una lección para toda la iglesia. Debemos ir y enseñarles a otros, especialmente a aquellos que necesitan, porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Es una especie de ironía. Yo no vine a llamar a justos, pero ¿y quién hay justo en el mundo? No hay ni aun uno. Así que Él vino fue a llamarnos a todos los pecadores. Hoy nosotros, para poder ser de influencia, necesitamos llevar estos pasos, para poder dar respuesta a Jesús, para poder dar respuesta al mundo que necesitan de Jesús y poder hacer caso de su consejo. Que estos pasos hayan ocurrido en nuestra vida para que así podamos dar comienzo a una vida de influencia, a un mundo que tanto necesita de Jesús. Dios te bendiga.